Buenos días a todas y a todas las personas que están conectados. Les damos la bienvenida a la conferencia magistral de clausura de la tercera edición del Diploma de Postítulo en Arbitraje Nacional y Comercial Internacional, organizado por el Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile y por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Hoy nos acompaña la abogada Jimena Herrera Bernal. Jimena es árbitra internacional y socia fundadora de Gayag Manufacturing Misselvaya Disputes. Es abogada de la Universidad de los Andes de Colombia, en donde se graduó con honores y máster en Derecho por la Universidad de Harvard. Adicionalmente, ha sido académica visitante de Derecho Internacional Público y Derecho del Mar en la Universidad de Oxford. Del mismo modo, es árbitra nombrada por la República de Colombia ante el CIADI, integrante de la Comisión Revisora de las Reglas de la IVA sobre práctica de prueba en el arbitraje internacional, integrante del International Arbitration Institute y ex integrante de la Comisión de Arbitraje y ADR de la Cámara de Comercio Internacional. La conferencia de hoy se titula Tendencias emergentes y desafíos actuales en el arbitraje de inversiones. Jimena, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tanto para el Camp Santiago como para la Universidad de Chile contar contigo en esta clausura del diploma. Muchas gracias, Claudio. Al contrario, como le decía Macarena y como le decía ahorita a Ana María, realmente es para mí un gran honor. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad de estar con ustedes. Agradecimientos especiales a la Universidad de Chile, obviamente, y a la CAM. Y bueno, sin más, entremos en materia. Efectivamente, el tópico es bastante amplio y me han dado mucha libertad, entonces, cosa que agradezco porque me permite tocar puntos que son particularmente de interés para mí. Em, y lo primero que quisiera abordar, la manera como quiero abordar este tema, es primero hacer una serie de reflexiones sobre temáticas y problemáticas, por así decirlo, que no sé si uno puede hablar realmente de tendencias, pero tal vez son de cuestiones que se están volviendo o que en los últimos años y que creo que hacia el futuro vamos a ver eh, que se siguen desarrollando y donde hay en particular un tema de confluencia de sistemas legales o de colisión a veces y confluencia de sistemas legales y de áreas del derecho con intereses muy diferentes y con, al menos inicialmente, con una serie de objetivos muy diferentes que generan toda una serie de problemáticas interesantes. Y la segunda parte, voy a referirme más en la parte de, digamos, de retos hacia el futuro del arbitraje de inversión, un poco cómo juegan estas cuestiones en el futuro del arbitraje de inversión y también mirarlo desde bastantes ángulos de la responsabilidad que le cabe a la comunidad respecto a proteger y, si se quiere, estructurar el arbitraje de inversión. Cuando me refería a las tendencias o a las cuestiones donde se ven estas colisiones de sistemas, obviamente la muy consabida ya, una de ellas, y no voy a entrar a discutirla a fondo, ni ninguna de estas específico, porque cada una de ellas sin duda podría ser objeto de una clase completa o más para cada uno de estos aspectos, y tal vez la primera que voy a abordar, que tiene que ver con todo lo que ha sido el desarrollo de la controversia de lo llamada excepción de los tratados de las arbitraje intra-EU, ha sido bastante, digamos, no es nueva, creo que no es nueva, pero se sigue dando, creo que todavía vamos a ver un poco de eso. Creo que hay algunos puntos que son importantes de reseñar. El primero de ellos, obviamente, es cuando hablaba de la colisión de sistemas, es la cuestión muy interesante de ver cómo se
los conflictos eventuales que hay dentro del régimen de la Comunidad Europea y obviamente el arbitraje de inversión. O sea, la historia es sabida a raíz de las decisiones de Acmea y Comstroy. Hemos llegado a una situación donde los, pues se ha derivado una en la denuncia del Tratado de la Carta de la Energía por varios países y más allá la extensión a no arbitraje entre la Comunidad Europea, países miembros de la Comunidad Europea. Como decía, creo que es bastante consabido el tema. Creo que hemos visto y ya se ha decantado en términos de qué pasa en gran medida al interior de la Unión Europea y cómo, por considerar la Unión Europea que todo está regulado bajo este ordenamiento y considerarlo un ordenamiento autónomo y a su modo de ver internacional, pues se han decantado a terminar cualquier posibilidad de arbitraje, por lo menos de inversión, al interior entre países de la Unión, o sea, entre nacionales de un país de la Unión Europea y estados de la Unión Europea. Una consecuencia interesante de ver a este respecto es digamos, el efecto que ha tenido en que se empieza a cuestionar incluso el arbitraje ya comercial entre partes que pertenecen a miembros de la Unión Europea. Em, ¿Qué vamos a ver y que sigue siendo un tema donde creo que todavía va a haber desarrollos? Es el tema que tiene que ver más con cuál es el futuro y qué va a pasar con dos aspectos relacionados con esto. Uno, el tema de la ejecución de laudos dictados por tribunales en casos que ha habido, digamos, intra-EU o en el contexto de la Carta de la Energía. ¿Y qué pasa también con las medidas que han adoptado, que se han solicitado en diferentes momentos a cortes locales de intervenir para evitar, o que han sido planteadas, sobre todo por países de la EU, a las cortes locales para evitar acciones de ejecución? Este respecto, ¿qué son las tendencias que hemos visto? En general, creo que al interior de la Unión Europea la posición ha sido más o menos homogénea de los estados y de las cortes de seguir en línea con la Comisión Europea y con la posición que han adoptado la vasta mayoría de los países de decir, bueno, obviamente no está dentro de mis competencias, no reconozco y no voy a ejecutar laudos donde hay una cuestión de intra-EU. ¿Cuál ha sido la situación afuera? La situación afuera en relaciones, en decisiones recientes de Reino Unido, en Australia, en Suiza y más recientemente la posición adoptada por Estados Unidos, por la Cámara de Apelaciones del Distrito de Colombia, son interesantes porque efectivamente han mostrado una visión diferente, una visión donde han rechazado, en el caso de Estados Unidos, argumentos que han presentado los países de la Unión Europea que han sido condenados, sobre todo bajo el marco del Tratado de la Carta de la Energía, pero no únicamente, diciendo una posición pro arbitraje, una posición pro conservar las obligaciones de los estados, cuando así bajo la Convención CIADI, y adicionalmente negar argumentos de jurisdicción, inmunidad de jurisdicción o obligaciones de comité entre los estados. Entonces, de eso vamos a seguir viendo posiciones con respecto a acciones de estados de la Unión Europea que han sido demandados y vamos a seguir viendo cómo funcionan los temas de enforcement y también diría yo una carrera de diferentes enforcement por parte de todos aquellos demandantes que han recibido laudos favorables.
Un segundo tema que sin duda tampoco es novedoso, pero que va a seguirse viendo y donde yo diría que lo que uno observa tanto en el arbitraje comercial como en el arbitraje de inversión es eh, que empieza o que permea todos los arbitrajes, es el tema de el manejo de alegaciones de corrupción y em, que parecería, y de la correlación también con sistemas de medidas anti-lavado de dinero. De nuevo, lo interesante es que son disciplinas que si bien obedecen a diferentes lógicas, una vez se combinan dentro del arbitraje de inversión, pues llevan a toda una serie de temas con cierta complejidad. Dentro del aspecto de cuestiones de arbitraje de corrupción, de corrupción o alegaciones de corrupción en el arbitraje, particularmente arbitraje de inversión, pero también en el comercial, uno de los temas que tal vez tiene particular relevancia ha sido el tema probatorio. Y lo que se observa es una gran confusión, diría yo, entre, o sea, es claro que es difícil por excelencia probar corrupción con una prueba directa, que es muy raro. Entonces, lo que se ha visto es la implementación de lo que llamarían en el derecho francés los indicios o evidencia circunstancial para prueba, pero eso realmente es el método de la prueba. Entonces, las cuestiones han sido que uno sigue siguiendo cuál es el método de la prueba, cuál es el estándar de la prueba en arbitraje para términos de corrupción. Y también vemos que todavía hay una disonancia entre si tiene que ser clara evidencia o tiene que ser preponderancia de la prueba o cómo se maneja. Y otro tema adicional en el tema de evidencia y es una cierta confusión con respecto al hasta qué punto, o sea, la carga de la prueba, que es otro tema. Hay toda una tendencia a decir, basta con que yo muestre prima facie que hay arbitraje y se invierte la carga de la prueba. Y esa es una tendencia que creo que puede ser un tanto peligrosa y que donde hay también bastante confusión dentro de estos diferentes elementos. No por el hecho de que el método que se utilice sea el método de indicios y que se tenga que mostrar solamente unos aspectos, quiere decir que se da la inversión de la prueba. Y creo que ahí hay bastantes confusiones conceptuales que vamos a ver cómo se van decantando en este aspecto. Otro tema que sigue permeando en términos de tema, digamos, de corrupción es las facultades de los tribunales para, de oficio o no, poder pronunciarse e investigar su asponte respecto a temas cuando hay alguna evidencia o algunas alegaciones de corrupción. Y esto es un tema particularmente delicado porque, pues como pueden imaginarse, hay una línea bastante por un lado, uno entiende que es un mandato y que es una regla digamos, una norma de derecho público, digamos, transnacional e internacional, la lucha contra la corrupción, pero al mismo tiempo, y eso debería llevar a que los árbitros efectivamente lo tomen muy en serio, pero al mismo tiempo está el temor de los árbitros de tener que lidiar con alegaciones de que pueden haber ido y fallado extrapetita o ultrapetita en este aspecto, un caso que resulta interesante, aunque digamos ya el resultado como principio, aunque el resultado ya es diferente, es el caso reciente de Glencore contra Colombia, en el cual el tribunal expresó muy claramente que cuando hay una alegación
actos indebidos, es su obligación investigar. Digamos que llamaríamos que eso está un poco en la línea de más avant-garde que hay en este tema. Pero vamos a ver cuáles son y cómo se sigue desarrollando estas tendencias. Otro punto que vale la pena recalcar con respecto al tema de corrupción, o como este segundo gran bloque de preocupaciones o de temas persistentes hoy en día en el arbitraje, es el tema de la consecución de evidencia. Y la consecución de evidencia eh, sin duda alguna es un tema complejo pues particularmente cuando se está, obviamente, con un Estado que tiene mayor manejo de la información, pero al mismo tiempo hay otro lado, otra arista en esto que es hasta qué punto puede el inversionista prevalerse y pedir documentación sobre temas digamos, para probar corrupción, mm, cuando muchas veces las investigaciones están en proceso. Y un ejemplo reciente, perdón, me vuelvo a referir a Colombia, un ejemplo reciente que tuvimos fue un caso, el caso de Seda contra Colombia, donde la posición de los demandantes era que el Estado había adoptado unas medidas eh, por razones, digamos, con unos intereses corruptos detrás y pedía en producción documental una enormidad de decisiones, investigaciones que estaban protegidas por ley y que además suponían levantar la reserva sobre cuestiones, digamos, no criminales de investigaciones. Entonces, uno ve las dificultades o las tensiones en ese respecto también. Esos son los dos que creo que han estado como más, dos temas. Bueno, ahí hay se me olvidaba otra, digamos, para añadirle otro punto aquí al tema de corrupción y de prueba. Em, Creo que también en el contexto de investigaciones sobre lavado de dinero vemos las dificultades que se producen y yo creo que se van a producir aún más cuando tenemos investigaciones paralelas que se están dando, por ejemplo, en el Serious Fraud Office Inglaterra o el Parque Nacional en Francia o el Departamento de Estado de Estados Unidos y muchas otras entidades que están a cargo de estas investigaciones, que llevan procesos y que tienen adicionalmente la potencialidad de llegar a acuerdos transaccionales y la posibilidad de una parte de, sea efectuar, digamos, con base en esas investigaciones, plantear defensas en un arbitraje de inversión o obtener documentación que está siendo ventilada en esos foros. Entonces, de nuevo, tenemos con diferentes ideas, digamos, con diferentes puntos de referencia y conceptos que se quieren proteger, interacciones que son, digamos, complejas y donde ciertamente vamos a seguir viendo puntos recurrentes y donde creo que todavía hay bastante campo y bastante por desarrollar y filtrar digamos, limar, porque de nuevo son campos o fragmentaciones de diferentes esferas del derecho. Luego quería abordar otro punto, otro tema que creo que también empieza a ser, o es un tema recurrente y cada vez más en el arbitraje de inversión y que ha sido poco desarrollado y que creo que va a empezar a tener mayor
incidencia en el futuro y es el tema específicamente de cómo se relacionan temas de insolvencia y temas de arbitraje de inversión. Y para contarles una anécdota, recientemente estábamos viendo un caso donde había un arbitraje de inversión. Bueno, primero hubo un arbitraje comercial en el que una entidad estatal recibió un laudo de cerca de un billón de dólares contra un contratista. Y el contratista adicionalmente inició un arbitraje de inversión. El contratista, o digamos la casa madre del contratista, asimismo comenzó por un proceso de reorganización en Estados Unidos bajo el capítulo 25 y en paralelo en cortes de dos estados europeos buscando esta reorganización y el discharge o un tipo de transacción que le permitiera eh, reorganizar sus deudas, seguir funcionando, pero al mismo tiempo eso implicaba la disminución de, el monto del laudo que había sido obtenido en el arbitraje comercial. Y obviamente ustedes se pueden imaginar la complejidad que eso supone a nivel de procesos paralelos, pero adicionalmente para un tribunal arbitral en términos de decidir si una parte se está insolventando o se puede insolventar, surgen muchas cuestiones. Seguridad, costos por los costos o no. La medida debe tomar alguna decisión respecto a los procesos de insolvencia, debe esperar el resultado de los procesos de insolvencia para tomar una decisión. Entonces, eso simplemente lo doy a modo de ilustración. Y efectivamente, este ha sido uno de los, digamos, de los ámbitos menos, digamos, menos explorados, si bien claramente hay muchos casos donde se han decidido sobre la base que hay acciones que han llevado a insolvencia de compañías, las varias dificultades de la interrelación entre derecho de insolvencia, quiebras y concordatos y el arbitraje de inversión, creo que se ha estudiado menos. Y aquí como no voy a dar respuestas, sino plantear preguntas, uno de los puntos que se plantea en este ámbito es, por ejemplo, el punto de cuando una compañía está demandando y está en insolvencia, ¿quién lo representa? Esto puede ser una cuestión de capacidad, pero puede ser también una cuestión de jurisdicción. Mm, Y, por ejemplo, si una compañía entra en bancarrota o está en un proceso de insolvencia o reorganización y hay un administrador, eh, las reglas racione persona se cumplen o no se cumplen. ¿Cómo se mira eso? Por ejemplo, en el caso de Ecosol contra Italia, uno de los casos con respecto a las industria fotovoltaica, Ecosol fue puesto en liquidación en Italia, en las cortes italianas, y dentro del proceso de liquidación se nombró un administrador que era italiano. Y obviamente al iniciar o en la mitad del proceso, Italia adujo que si la parte, que era este liquidador administrador italiano, era italiano, no tenía la nacionalidad
del inversionista. El tribunal, con muy buena razón, no estuvo de acuerdo diciendo que pues esto era digamos, esto se había dado por el proceso interno de liquidación, pero el interés detrás seguía siendo un interés belga que controlaba el 80%. De una manera similar, en un caso de Carnegie contra Gambia, también se dio una cuestión de si el liquidador era de Gambia, si realmente pues, se podía dar la inversión y o no estaba protegida por el tratado. Y el tribunal igualmente buscó otra salida y determinó que realmente había que ver quién era la parte en el proceso y no era el liquidador, era la compañía. Mm, de igual forma, también se plantean cuestiones bastante importantes, bastante interesantes en estos temas de insolvencia y, y arbitraje de inversión. Y es importante ver que uno de los, digamos, de los mm, problemas o cuestiones que ese es uno de los centrales en este aspecto, es que hay un conflicto de intereses bastante importante dentro de los inversionistas y su acceso a mecanismos bajo el arbitraje de inversión y los acreedores bajo el sistema de insolvencia. Y una de las grandes críticas que se han dado, y yo creo que esto es un problema que vamos a ver más y más, es que de alguna manera la visión o digamos la visión de los acreedores es cómo puede ser que un inversionista pueda saltar el orden de prioridad que hay en un proceso de insolvencia con una acción directa antes, ¿no? Obtener de pronto un laudo y en desmedro de los intereses de los acreedores que posiblemente en el sistema local, bajo el derecho doméstico, tienen una prioridad sobre lo que podrían tener los inversionistas. Recientemente, en un caso NAFTA de Alicia Grande y Oro Negro, en este caso, o un caso en México, mm, los inversionistas americanos iniciaron un caso contra México. México había puesto fin a una serie de permisos para exploración offshore y, y efectivamente esto generó una respuesta por parte de los acreedores que veían obviamente las cosas con otra visión, pidieron participar en el arbitraje de inversión, pero como ustedes saben, los requisitos para que una parte que no es parte como tal en el arbitraje pueda intervenir y la legitimación que tiene es bastante estricta y el tribunal no consideró que cumplieran con esos requisitos. Pero con esto solamente quería poner de presente, digamos, los problemas y las cuestiones que sin duda alguna se van a seguir dando en este respecto. Otro problema que se menciona, que digamos, creo que tal vez es menos complejo, porque es más fáctico que esto, que es un problema casi de realmente intereses en conflicto, es eh, las acciones que toman la atribución a los estados por acciones de insolvencia. Y pues ahí sí, creo que
Es decir, cumplen los liquidadores, cumplen las cortes de insolvencia y quiebras un papel eh, y tienen funciones, se les puede atribuir su conducta, se le puede atribuir la conducta al Estado o no, y ahí sí que digamos, las respuestas creo que varían mucho dependiendo cuáles son las funciones que cumplen, qué se le encomienda, si son órganos del Estado, si no son órganos del Estado, si están actuando bajo una dirección del Estado o no. Pero todas estas, sin duda alguna, son cuestiones que se van a seguir presentando, que creo no se les ha dado suficiente, eh, digamos, no han sido suficientemente exploradas y que cada vez más se están viendo, se está encontrando en arbitrajes, pues en arbitrajes comerciales, pero sin duda en arbitrajes de inversión. Otro punto adicional y que tiene que ver un poco con quién lleva la vocería y quién es la parte, de nuevo, en los arbitrajes de inversión, en cuestiones donde hay temas de insolvencia, tiene que ver con qué pasa cuando uno tiene diferentes partes accionistas y, y una de las entidades entra en insolvencia, pero otras no. ¿Quién tiene la vocería ahí? ¿Quién habla? Y quién está autorizado. Y eso pues obviamente también es muy fáctico. eh, Habría que ver qué pasa, pero por ejemplo en un caso en ASPN Banca contra Latvia, eh, la entidad, digamos, había un problema, había una entidad, esta entidad perdón, PNB Banca, era una entidad de Latvia que estaba en un proceso de reestructuración de insolvencia en las Cortes de Latvia. Y el resto de los demandantes eran extranjeros. Durante el arbitraje, las Cortes de Latvia nombraron administrador del banco y surgió la cuestión ante el tribunal de quién era el representante legal correcto, porque por un lado tenían los inversionistas extranjeros y por otro lado este representante de la administración del banco. Eh, digamos, el tribunal entendió la dificultad que había, digamos, de las lealtades del administrador del banco versus los otros inversionistas y llegó, más bien fue a una decisión pragmática, permitiendo que las diferentes partes participaran digamos, de diferentes, con diferentes calidades, pero que pudieran tener suficiente vocería. Em, Estos son simplemente como puntos de temas que, como decía, se ven cada vez más en el arbitraje de inversión de áreas que no sé si chocan o por lo menos irrumpen en los arbitrajes cada vez con más fuerza. Mm, otro, otro tema que, digamos, hemos visto como tendencias en el arbitraje y que va a seguir siendo definitivamente algo que vamos a ver en los próximos años es el tema, y en razón de las, digamos, principalmente de las situaciones eh, de conflicto armado hoy en día, tema del arbitraje de inversión y las diferentes sanciones. Eh, Tengo alguien en el chat de acá. Ah, perdón. Y las diferentes sanciones. Y aquí,
Pues simplemente para dar un poco de contexto, acordémonos que eh, además de las sanciones de, digamos, de Naciones Unidas, Reino Unido también tiene sus sistemas de sanciones, Estados Unidos tiene su sistema de sanciones, o sea, muchos, y la Unión Europea, y son muchos los países en los que donde los que están en lista de sanciones o han sido objeto de sanciones, obviamente Libia, Irán, China, pero tal vez el más tópico hoy en día, por razones que todos conocemos, es Rusia. Y en este tema es interesante recalcar que, por una parte, eh, hasta cierto punto las consecuencias, digamos, o las sanciones, el tema de sanciones a nivel de derecho internacional tal vez es uno de los menos desarrollados. Se habla más de las medidas, countermeasures, que sobre las sanciones en sí mismo. Mm, pero las sanciones han tenido una serie de repercusiones particularmente importantes. Como ustedes saben, las sanciones pueden tener muchos o pueden tener un amplio aspecto, pueden ser embargos, pueden ser decomisos de activos, pueden ser congelamiento de cuentas, etcétera, o claramente prohibición de operaciones comerciales o transferencias. Eh, y la, la pregunta, digamos, o las cuestiones que surgen aquí es, ¿qué pasa con terceras partes en particular que no son partes de los dos, digamos, del Estado o la comunidad regional que impone una sanción, pero que se ven afectados por estas sanciones? Entonces, esto particularmente se plantea en situaciones donde eh, hay una cadena de suministros o donde hay... Entonces, ¿qué pasa cuando a raíz de una sanción que impone la Unión Europea, digamos, con respecto a operaciones en Rusia, un tercero, digamos, una parte que suministra y que no es de la Unión Europea, por poner cualquier ejemplo, se ve afectada? Puede esta parte tercera puede eventualmente interponer una acción o empezar suponiendo que haya una base para una base, o sea, o contractual o un tratado, puede interponer una acción contra eh, la Unión Europea o, digamos, si es el caso de Estados Unidos, contra Estados Unidos por los resultados o por el daño que le haya, digamos, eh, eh, que le haya recaído a raíz de estas sanciones. Y existe otro lado a esto, que es obviamente qué pasa con las countermeasures o con las reacciones. En este caso, pues es el más tópico de nuevo, es Rusia, cómo reaccionan las sanciones, porque estas igualmente tienen consecuencias en terceras partes. Y, por ejemplo, como ustedes saben, Rusia ha interpuesto toda una serie como contramedidas o de sanciones, desde acciones tendientes a imponer un control muy importante sobre transferencias, sobre venta de acciones y títulos que tienen que ser autorizadas por una comisión específica de inversión extranjera. Ha impuesto también restricciones a la transferencia de divisas al exterior y
y ha llegado directamente a restricciones para la venta de intereses, para cualquier tipo de escisión de compañías, modificaciones, etcétera, hasta temas de imponer un manejo temporal, un administrador temporal. Este es el caso, por ejemplo, de Danone, la compañía francesa de yogur que ustedes conocen, sin duda, donde le han impuesto una administración temporal, o de Báltica Brown Carlsberg, que es una subsidiaria de Carlsberg, de cervezas, donde también hay una imposición de administración temporal. Y igualmente, Rusia ha impuesto, ha efectuado cambios en su legislación de arbitraje a efectos de excluir jurisdicción para cuando competa cualquiera de estas medidas. Em, de nuevo, en este aspecto, pues hay claramente y esto va a dar lugar, que está dando lugar a toda una serie de reclamaciones, unas trianguladas, otras no tan trianguladas, con respecto a, a estas medidas. Y se presentan mm, varias dudas. Por ejemplo, de nuevo, la Unión Europea, en respuesta o para tratar de morigerar el efecto que pueda tener en sus nacionales y sus compañías nacionales, las medidas, el paquete de medidas de sanciones que ha impuesto a Rusia, ha generado otro paquete dándole la posibilidad de que los nacionales o los europeos, pues los nacionales de países miembros de la Unión Europea puedan solicitar compensación y puedan recurrir a las cortes internas. Pero ellos suponen que tengan que demostrar que las acciones son ilegales bajo derecho internacional consuetudinario o contrarias a un tratado, etcétera. Lo cual también nos lleva a la pregunta de cómo se van a configurar estas posibles reclamaciones con este esquema de la Unión Europea, con los tratados de inversión y cómo son eh, los, eh, digamos, las avenidas posibles y los remedios. Todos estos temas para decirles que hay mucho en movimiento, muchos temas a explorar. Crecientemente, digamos, estos son como los más sobresalientes o como los que más han ocupado y creo que van a seguir ocupando la atención de los operadores y de los tribunales. Y quizá uno adicional que no es nuevo, pero que ha estado en la cabeza y, digamos, ha sido uno de los objetos de mayor crítica al sistema de arbitraje de inversión ha sido obviamente las regulaciones y más ahora con el cambio climático, con todo lo que está ocurriendo ante la Corte Internacional de Justicia respecto a las opiniones sobre cambio climático, es la protección del medio ambiente y la protección, digamos, normas de protección del medio ambiente, compromisos adquiridos eh, en mayor o menor medida con respecto a la reducción de emisiones eh, y la interacción con el arbitraje de inversión. Digamos, este tema de protección a la salud, protección al medio ambiente y también imposición de responsabilidad corporativa social han estado desde hace ya varios años al frente de las preocupaciones respecto a cómo articular toda esta serie de preocupaciones con el arbitraje de inversión. Y obviamente van a
a seguir siendo pues objeto de discusión. Esto nos lleva un poco a mirar, por un lado, qué temas o qué tópicos, sin duda alguna, han estado en la palestra y qué cláusulas en particular y qué tipo de reacciones han tenido los estados para, digamos, paliar algunos paliar o para ver cómo manejan algunos de estos temas. Y a este respecto, creo que hay bastantes o hay cambios que han implementado los estados y que cada vez se ven más fuertes y una transición muy clara de lo que eran los tratados o los instrumentos internacionales de primera y segunda generación, que eran efectivamente pues, más pensados con miras a proteger al inversionista, a unas, digamos, lecciones aprendidas de los estados de cómo hacer para que el sistema se torne menos, digamos, un poco menos asimétrico. ¿Y qué es lo que uno ve? Por ejemplo, los temas, efectivamente, un tema creciente y donde hay mucho énfasis es el tema de expandir el área o de o expandir el área y dejar poner absolutamente claro en términos de los tratados el poder o el poder regulatorio de los estados y el balance que debe darse y que no toda acción, digamos, o sea, las acciones regulatorias del Estado no per se pueden configurar cierto tipo de violaciones. Y a ese respecto, pues los estados han eh, tomado medidas tanto en términos de cómo exponen el preámbulo, el objeto del tratado, como excepciones específicas, por ejemplo, con respecto a expropiación indirecta, donde vemos más y más cláusulas que van hacia limitar los eventos donde hay una expropiación indirecta por acciones regulatorias, a menos de que sea discriminatorio, a menos de que sea absolutamente arbitrario, pero cuando hay medidas que son medidas, digamos, eh, que persiguen un bien o un interés público. Mm, Asimismo, vemos otra serie de cláusulas que creo que van a jugar un papel fundamental y cuyo desarrollo se va a decantar cada vez más y va a estar efectivamente en juego en los próximos años y son las cuestiones que tienen que ver con cláusulas de no preclusión de medidas. Esto es bastante importante, obviamente, en términos de cuestiones de manejo, de regulación de los estados respecto a medidas que toma para protección al medio ambiente, para salud, eh, donde gracias a estas cláusulas, las medidas que adopte el Estado no se consideran como medidas que infringen, que pueden ser objeto de que infringen o que violan una obligación del tratado. Dentro de estas medidas, aunque es un poco diferente, pero digamos, también es bastante, yo creo que estamos viendo desarrollos y vamos a ver desarrollos adicionales respecto a las cláusulas sobre seguridad esencial o seguridad nacional como defensas del Estado para ante digamos, ciertas medidas que adopte el Estado. El tema de seguridad nacional obviamente va a ser jugar un papel preponderante y está jugando un papel preponderante en estas cuestiones con respecto a sanciones. Em, y em, en otra medida, digamos,
respecto a regulación para proteger ciertos intereses esenciales del Estado. Mm, a este respecto también, en lo que es el ámbito de lucha de los estados ante corrupción, pero particularmente ante lavado de dineros, vamos a ver mayores desarrollos con respecto a la invocación de defensas de seguridad esencial eh, y o de seguridad nacional, que no necesariamente son lo mismo y obviamente todo depende del tratado, pero sin duda vamos a ver desarrollos importantes en estos ámbitos. Eh, en este respecto también creo que se van a afilar un poco los conceptos con respecto a qué es, a lo que son las disposiciones específicas de los tratados que prevén cláusulas de seguridad esencial y su interrelación con las cláusulas digamos, con las normas secundarias de eh, de la responsabilidad de los estados y la defensa de seguridad nacional. Ustedes recordarán los casos de Argentina hace mucho tiempo, donde había donde se confundían, digamos, hasta cierto punto, cuando Argentina tomó las medidas para hacer frente a la crisis económica en el 2000, hubo una serie de decisiones donde algunas partes aplicaban, digamos, algunos tribunales aplicaban las cláusulas del tratado, pero las unían a los requisitos bajo las normas de seguridad esencial. Y yo creo que aquí con lo nuevo, digamos, con la experiencia que se tuvo en Argentina y con estos nuevos desarrollos que ha habido, donde se van a invocar sin duda alguna, pues se va a ver se van a decantar ciertos conceptos. Obviamente todo esto es relativo al tratado y al tipo y a los términos específicos de los tratados, pero pues sin duda es otra corriente donde vamos a ver cuestiones interesantes. Creo que también va a haber cuestiones interesantes respecto a las posibilidades en el ámbito de las cláusulas de denegación de beneficios, de nuevo con respecto al tema y en el ámbito de las controversias que está habiendo en temas de sanciones y de countermeasures. Y este es otro tema que también las cláusulas de negación de beneficios, ciertamente cada una no es que sea una cláusula, sino que cada una tiene su lenguaje y su aplicación, pero sin duda van a dar eh, de qué hablar. Esto es como una visión muy rápida, usted sé que son muchos temas de tendencias, temas. Que se están dando y que efectivamente vamos a seguir viendo y que se están asentando y, digamos, eh, intercalando o interactuando con el arbitraje. Y luego, en términos de retos, pues cada uno de estos, la articulación de todos estos temas es un reto, pero creo que hay unos retos específicos. Un primer reto es un reto que tiene que ver con la subsistencia, por así decirlo, de los tratados de inversión, sean bilaterales o multilaterales, y las críticas que se le han venido haciendo desde hace ya mucho tiempo al, al tema de los tratados digamos, del sistema per se y de nuevo las asimetrías, etcétera. Y creo que ahí hay que distinguir diferentes puntos. Un primer punto es
hay toda una serie de críticas que se hacían con respecto a que los tratados no tomaban, eran cargados solamente hacia el inversionista, que no había transparencia, que básicamente un panel por allá desconocido decidía las cuestiones, no sé con qué criterio, que no tenían en cuenta los derechos humanos, como hablaba, o con cuestiones de derechos humanos, cuestiones em, de responsabilidad corporativa, eh, etcétera. Pues mucho de lo que llamaban el backlash contra el arbitraje de inversión, digamos, venía como de sectores, a veces el Estado, a veces los estados, a veces organizaciones no gubernamentales que cuestionaban pues el sistema. Creo que ahí hay una primera cuestión y es que hay que recordar que el sistema del arbitraje de inversión está encuadrado dentro del derecho público internacional y en ese orden de ideas hay ciertas limitaciones. A veces se habla mucho o efectivamente se habla de las obligaciones de los inversionistas y se olvida que hasta ahora los individuos no son sujetos de derecho internacional público. Y se olvida igualmente que los instrumentos de arbitraje digamos, de inversión están dados sobre la base del acuerdo de dos estados. Entonces, muchas veces creo yo que estas ideas que se han dado de la única manera que puede funcionar el arbitraje o el arbitraje de inversión para balancearlo es imponerles obligaciones a los inversionistas. Creo que tiene limitaciones estructurales. Creo que las obligaciones se pueden imponer en los estados, obligándolo a ejercer su jurisdicción normativa, es decir, a dictar normas internas que le permitan regular estos aspectos. Em, pero que es más una mirada, digamos, de varios ángulos de legislación doméstica, de afinar las cláusulas de los tratados, que de imponer obligaciones. Dicho esto, y creo que ese es el reto, y creo que hay algunos esquemas de tratados que lo están logrando. Sí hay posibilidades, digamos, no de imponer diría yo, a los inversionistas obligaciones, pero sí de, de dejar más claro o hacer mucho más claro en los tratados las posibilidades de que por ejemplo, un una inversión que ha sido procurada con corrupción, a través de corrupción, no esté protegida. O sea, sí se puede afinar mucho más para poder lograr ciertos efectos, pero digamos, la aproximación tiene que ser desde lo doméstico, desde lo internacional, desde los términos del tratado y no puede ser una posición, parece a mí simplista, decir, impongámosle obligaciones eh, a los inversionistas que claro que las tienen que tener, pero más difícilmente se pueden imponer en un tratado entre dos estados. Entonces hay temas estructurales em, que han sido, digamos que ha sido o que hay que tener en cuenta al contestar digamos, a las críticas contra el arbitraje de inversión. Creo que también hay una serie o hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con más un tema de los operadores, y aquí es un tema de educación y de selección y de trabajo de cuáles son los agentes y la formación. Y me explico.
Es muy cierto el dicho de que el arbitraje es tan bueno como lo son los árbitros o como es el tribunal arbitral, y yo creo que no puede haber algo más cierto en todos los casos de arbitraje, pero particularmente en arbitraje de inversión. Y creo que uno de los problemas que ha tenido el arbitraje de inversión y que son digamos, de los fallos que se le endilgan es la falta de coherencia, la falta de previsibilidad, y ello se debe en parte a desconocimiento de las áreas. Por eso creo de nuevo cuando se hablaba de las diferentes áreas que empiezan a evolucionar, creo que cada caso tiene sus, sus aristas y bueno, si bien no se puede saber desde el principio, creo que hay que tener los conocimientos específicos para cada área, pero sin duda alguna, uno esencial es el conocimiento de derecho público internacional cuando se está en temas de arbitraje de inversión. Y la selección de los árbitros tiene que tomar en cuenta esto, pero también creo que cabe una responsabilidad muy importante a los árbitros de cuando asumen el rol, uno, asegurarse que tengan o sea, digamos, como la honestidad de tener las, la formación necesaria. Segundo, la digamos, la valentía, porque creo que efectivamente se necesita valentía para poder tomar decisiones que no obligatoriamente son eh, necesariamente populares. Y ahí se juega un factor importante porque muchas veces las decisiones se toman en favor de que me puedan volver a designar árbitro más de en favor de cuál es y qué debe ser lo valiente hacer en qué es lo que se debe hacer en ese momento. Creo que otro tema es digamos, el temor que se le infunde a los árbitros con el tema de la posibilidad de que le anulen un laudo y creo que no debe servir, digamos, creo que el árbitro tiene que estar un poco por encima de eso, ser consciente de cuándo efectivamente, o sea, tener cuidado de asegurarse que tenga un laudo que se puede ejecutar, pero al mismo tiempo no dejarse amedrentar por cuestiones o digamos por este tipo de amenaza cuando sabe que está dentro o que necesita tomar decisiones valientes. Hay otro tema que también tiene que ver, o digamos es importante en el tema de los árbitros y de la legitimidad que se le dé al arbitraje de inversión, y es la eficiencia o la eficacia. Y es de nuevo la disponibilidad y la posibilidad de los árbitros de realmente rendir o dictar laudos en tiempo. Y aquí, para contar historias de horror, creo que un laudo que se demore 4 años desde que termina la audiencia deja mucho que desear y lleva cuestionamientos, efectivamente, para uno o sea, responderle a un cliente por qué sí debe seguir creyendo en el arbitraje de inversión y en estos mecanismos cuando se demora 4 años, pues es muy difícil. Entonces hay una responsabilidad ahí importante. Otro tema que creo que es importante de operadores y aquí de los árbitros es el respeto por eh, el acuerdo de las partes en los tratados y por lo que es la letra del tratado, que es la base de, obviamente, de su mandato. Y aquí le recomiendo una lectura de una orden procesal en el caso de SEDA contra Colombia, donde donde era muy claro, hay una cláusula muy clara donde en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, donde se prevé que nada con
el texto del tratado dice, nada en este tratado puede obligar a una parte a que la parte demandada tenga que producir documentos que son reservados bajo su ley. Y nada es nada. Y si uno ve la posición de Estados Unidos y la posición de Colombia en la negociación y la posición de Estados Unidos en la Non-Disputing Party Submission, es clarísimo que la idea es aquí, a nuestro consentimiento y la manera como estamos estructurando el sistema de arbitraje es, vamos a poner un límite a lo que pueden hacer los árbitros. Pero si eso no se oye, ¿cuál es el incentivo de los estados para seguir, con las reglas de arbitraje y seguir participando en arbitraje? Entonces, eh, y luego creo que hay otra responsabilidad que le cabe a los operadores jurídicos y es la responsabilidad a las partes, asimismo, de cuáles son los argumentos que avanzan, hasta qué punto se forzan o una cosa es creatividad, digamos, y otra cosa es el abuso y también la responsabilidad que les cabe a los abogados de a quienes representan y quién está detrás. Y creo que ahí también hay todo un campo para una regulación ética que ayude a que se le dé más legitimidad a- al arbitraje. Obviamente todo eso esto digamos, un punto adicional estructural de cómo está pensado el arbitraje de inversión hoy en día es, o hasta hace poco, digamos, otro de los retos que va a plantear es el sistema, más allá, digamos, de lo probatorio y las ciertas asimetrías que puede existir, es el sistema de la revisión de los laudos. Y aquí, cuando me refiero a la revisión de los laudos, ya hay muchos modelos y muchos acuerdos que prevén la posibilidad de tribunales, digamos, de apelaciones. El grupo tercero de UNCITRAL ha estado trabajando también en ello. Y y de nuevo, la gran pregunta que cabe y el reto es, ¿qué se está buscando? Hay que acordarse que una apelación es una cuestión de sobre digamos, si el laudo es correcto o no en sustancia versus una cuestión de si en la anulación, de si el procedimiento se observó debidamente. Eh, Y ahí de nuevo, creo que es una decisión de política. Creo que vamos a ver mucho en lo que viene, si efectivamente se van a desarrollar estos mecanismos de apelaciones o no, y cómo funcionan, o estos mecanismos de revisión. eh, Hay sus más y sus menos en cada una de las opciones. Creo que el mayor reto es, digamos, mejorar el sistema. Creo que el sistema puede ser mejorado sin tener que abolirlo. Se puede jugar con él, se puede, digamos, refinar, se puede refinar en las cláusulas de los tratados, se puede refinar y hay que refinarlo y hay que ajustarse y es importante que los operadores jurídicos se ajusten para que siga teniendo la legitimidad que corresponde. Gracias. Tiene silenciado Claudio su... Perdón, muchas gracias Jimena por esta muy interesante charla magistral. Tenemos algunas preguntas en el chat, así que las voy a leer para que podamos revisarlas. La primera es de Guillermo Cortés, que nos pregunta qué pasaría si la empresa insolvente fuera estatal, cómo afectaría esto a su legitimación.
Y luego también tenemos preguntas de Cristóbal Ipinza y Valentina Sandoval, relacionadas también con los temas de insolvencia y de corrupción. El caso de Cristóbal, o quieres responder primero la de Guillermo. Ok, si la empresa fuera estatal, difícil y buena pregunta. No, a ver, creo que va a depender mucho porque hay una interrelación y un juego importante entre digamos, si la que fuera insolvente fuera la estatal, ¿y de qué parte estamos hablando? Estamos hablando de, ¿es la parte demandada o la parte demandante? Porque ahí puede haber además un tema de atribución hacia el Estado. Entonces, primero necesitaría entender en qué lado estamos. Sí, y Guillermo, si no nos puedes comentar por el chat. Lo hizo por el Q&A y dice demandada. Complementa. La parte demandada, la que está insolvente. Bueno, ahí yo creo que es un poco más fácil porque no importa. En la situación en que es a la parte demandada, entonces tendría que estar del lado del Estado. Creo que en ese caso, de todas maneras, es más fácil, es más difícil evadir su responsabilidad. Digamos, tocaría ver si es una empresa comercial, estatal o qué, pero la pregunta sería, si es una empresa estatal, habría que ver cuál es la legislación directa y cuál es el acto por el cual está siendo demandada también, ¿no? O sea, en abstracto me es un poco difícil, sí, tendría que ver más en cuál es. Ok, Entonces, vamos a la siguiente pregunta de Cristóbal Ipinza, que dice, ¿qué ha ocurrido con el desarrollo procesal del arbitraje en los casos de insolvencia? ¿Se ha llegado a condenas en arbitrajes internacionales que finalmente no pueden ser ejecutadas en contra del insolvente, atendida su imposibilidad de pagar? siempre es un riesgo. O sea, sin duda alguna, eso es uno digamos, de los grandes riesgos y de las grandes, o sea, de las razones por la cual hay cierta preocupación y por la cual, de hecho, se piden la seguridad por costos, ¿no? Porque efectivamente sí puede llegar y pues se queda con el papel del laudo. Perfecto. Y finalmente tenemos una pregunta de Valentina Sandoval, que dice, respecto a los temas de prueba y corrupción, ¿hasta qué punto se ha discutido la limitación de los árbitros para investigar de oficio en estos casos? O preguntado de otro modo, ¿qué límite se le ha dado al orden público internacional respecto de la lucha contra la corrupción, entendiendo que parece ser un principio transversal y universal al que debe dársele primacía ante todo? Yo creo que efectivamente eso es, y estoy de acuerdo que como se le debe dar primacía, totalmente adhiero. Eh, creo, y mencionaba el caso de Glencore porque creo que es interesante la posición del tribunal de decir, tengo el deber de investigar, pero no diría que es necesariamente, que ha sido necesariamente la regla. Creo que hay tribunales que tratan de abstraerse, eh, tratan de evitar meterse directamente dentro de la investigación de si hay corrupción o no, con una, digamos, una aproximación mucho más cautelosa y creo de nuevo que el miedo es por efecto de, pues mucho miedo de extrapetita. Entonces, no, sí ha habido una evolución clarísima de cuando se consideraba que temas de corrupción estaban afuera y derecho, cuestiones de derecho público internacional, perdón, orden público, verdadero orden público internacional no podían ni tocarlos ya décadas atrás a lo que es hoy en día, donde claramente sí, sí pueden verlo, sí pueden em, observar y hacer el análisis de red flags, etcétera, pero ¿qué tanto allá?
va en los tribunales varía mucho. Perfecto. Muchísimas gracias, Jimena, por todas las respuestas y también a todas las personas que nos aportaron haciendo preguntas. Ahora, para el cierre de la actividad, me gustaría darle la palabra a Laura Aguilera, subdirectora ejecutiva del CAMP Santiago, y también a la profesora Ana María Moure, coordinadora académica del diploma. Muchas gracias, Claudia. No, yo muy cortito, Jimena, quería agradecer tu participación. Esta es la tercera edición de nuestro programa del diplomado. Estamos muy contentos con todo el desarrollo, con que tú hayas podido explicarnos, ¿cierto? Y comentarnos todo lo que está pasando en arbitraje de inversiones, además de los importantes desafíos que hay actualmente y que se vienen en el futuro en la materia, que hay mucho interés. Sabemos que en el ámbito del arbitraje de inversiones cada día aumenta mucho más el interés. Y nada más que nada, yo quería sumarme a las palabras porque este es un diplomado que hemos desarrollado en conjunto desde parte del CAMP Santiago con la universidad, que estamos muy felices de poder impartirlo en esta tercera edición. Y ahí quiero dejar ahora a Ana María, que es nuestra coordinadora académica, para que pueda dar unas palabras. Hubo muy buena asistencia hoy día de gente que está interesada en Chile en el ámbito y es importante para nosotros tener estas charlas, conferencias magistrales abiertas también para que más allá de los alumnos que participan del diplomado y que lo toman año a año, puedan también sumarse a las materias interesantes que están pasando hoy en día también en el ámbito del arbitraje de inversiones. Ana María. Muchísimas gracias, Laura, Claudio y por supuesto a Jimena Herrera por su brillante exposición. Realmente ha sido hoy día una convocatoria muy especial y también quiero, antes de dar mis palabras finales de clausura de esta tercera edición del Diploma de Postítulo en Arbitraje Nacional y Comercial Internacional, quiero saludar especialmente a una de nuestras invitadas esta mañana, que es nuestra directora del Departamento de Derecho Internacional, que es una de las dos, digamos, unidades que están a cargo de este diplomado. Y por eso, antes de dar este cierre, quiero, profesora Paula Cortés, darle nuevamente entonces la bienvenida y me gustaría que dijera en representación de nuestro departamento algunas palabras o alguna impresión de la conferencia a la que asistió esta mañana. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muy buenos días a todos y todas. Yo, en representación del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, primero que todo quiero agradecer a Jimena Herrera por su presentación. Estuvo fantástica, completísima, Jimena. Yo que uno de mis temas son el derecho internacional de las inversiones y el cruce con otras disciplinas. Escucharte hablar de que el arbitraje de inversiones es parte del derecho público internacional, yo diría del derecho internacional público, quizás por mi alma más internacionalista, y que son cosas que están en mucha evolución y movimiento. Siempre es un agrado, pero te agradezco mucho, Jimena, por tu exposición. También quiero agradecer a todo el personal del CAMP Santiago, que sé que nos acompañan en este diploma ya en su tercera versión y es nuestro socio estratégico. Pero finalmente quiero agradecer a la profesora Ana María Moure, que es la coordinadora académica del programa, una de las gestoras académicas de este diploma, desde el comienzo, buscando la alianza con el CAMP Santiago, buscando la manera siempre de realizar nuevas actividades. Así que, Anita, te quiero dar todo el agradecimiento y el reconocimiento que te mereces. Y por supuesto a quienes han participado de este diploma y que están en el público y quizás quienes estén en el público y tengan ganas de participar. Ya lo tenemos programado para el segundo semestre del año 2025 y estoy segura que estos son temas que no se agotan acá y seguirá el diploma funcionando como lo ha hecho hasta ahora. Así que muchas gracias a todos, ha sido un agrado acompañarlos esta mañana. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, directora, y gracias nuevamente al CAM. Y bueno, entonces quisiera acomodar las palabras ya oficiales de clausura de esta tercera versión del diplomado, organizado entonces por el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y por la Oficina de Estudios y Relaciones Internacionales del CAM Santiago, cuyas clases comenzaron el 7 de agosto y estamos terminando
tal como lo dijimos en el calendario, el día 4 de diciembre de 2024 y la próxima edición de este diploma, solamente una pequeña salvedad que es culpa de nosotros, mía, por no haber especificado, pero hemos decidido entonces que tendrá lugar el próximo año 2026. Así es que muchas gracias a todos ustedes, pues ha sido un gusto saludarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora, por sus palabras y también nuevamente a Jimena por esta espectacular charla de clausura de la tercera edición del diploma en arbitraje.